que todos son iguales y cosas así, pero miren en la Biblia, el Señor Jesús tenía un grupo más amplio de 70 discípulos. Aparte de los 12, tenía 70 discípulos, a los cuales él también les enseñaba, pero no podía enseñar a los 70 de manera tan cercana como a los 12, pero había otro grupo, sí, de 70 discípulos, y tenía a los 12. Y entre aquellos 12 tenía tres de ellos más engreídos, digamos así, entre comillas, ¿no? Los tres engreídos entre los 12 eran Pedro y Juan y Jacobo. Y entre ellos tres, el el más cercano, el más íntimo de aquellos tres era Juan, a quien el Señor le llama el discípulo amado. Y también era el más jovencito de todos ellos, de los 12. Pero entonces, habiéndoles anunciado el Señor 16:28 dice otra vez, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino, hasta que vean la gloria del reino de los cielos. Y les anunció unos días antes, no van a morir hasta que vean el reino de Dios. Y entonces entramos al capítulo 17. Y después de 6 días, Jesús toma a Pedro y a Santiago y a Juan su hermano y los saca aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos brillantes como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Esto es la manifestación, una pequeña manifestación del reino de Dios. Y el Señor Jesús lo hizo con un propósito, por supuesto, ¿no? Que ellos fuesen testigos. Y la Biblia siempre habla de 2 o 3 testigos. Y aquí tenemos a 3 testigos, a Pedro y a Jacobo y a Juan, que eran de los más escogidos de los discípulos. Y como decía, el Señor nos da de acuerdo a nuestro apetito espiritual. Cuando recogían el pan del cielo, el maná en el desierto, que todos los días les daba Dios, dice la Biblia, Dios les instruyó que cada uno recoja según lo que va a comer. El que come menos, que recoja menos. El que coma más, que recoja más. Y algunos querían comer más. Y estaba bien, querían comer más. ¿Cuánto quieres tú del Señor? Como la pregunta que hicimos el domingo anterior, ¿cuánto amas tú al Señor, hermano, hermana? Ahora otra pregunta, ¿cuánto apetito espiritual tienes tú? Porque Pedro tenía mucho hambre espiritual y el Señor no le dijo, está mal, muy bien. El Señor Jesús lo puso a Pedro ahí como líder de los demás, ¿no? Y Juan también y Jacobo también. ¿Cuánto hambre tienes tú de la palabra de Dios? Los que tienen hambre de la palabra de Dios siempre se ponen en la primera banca, ¿ven? Ahí están los que están, porque en las escuelas los primeros alumnos siempre se ponen en la primera banca, ¿no es cierto? El chancón, el primer alumno siempre está en la primera banca. Entonces, ¿dónde quieres estar tú, hermano, hermana? ¿Dónde quieres estar? Bueno, no exactamente que se siente en la primera banca, ¿no? No es un lugar físico, pero es una actitud del corazón. ¿Cuál es tu corazón? ¿Cuánto hambre tienes de la palabra de Dios? Esa es la pregunta. Y de acuerdo a tu hambre espiritual, de la misma manera el Señor te va a satisfacer ese hambre espiritual. Tú te quieres acercar mucho más profundamente a Dios. Dios te va a permitir acercarte mucho más profundamente a Él de acuerdo con tu propia fe, de acuerdo con tu propio amor al Señor. Y eso hizo Jesús, por eso con ellos tres. No es que los discriminaba, habían 12 apóstoles.
No es que Jesús decía, ellos son mis engreídos, ellos tres. No, no era por eso, era por su propio hambre y deseo ferviente y profundo de estar ahí con el Señor Jesús. Y Jesús lo recibió. Jesús tomó a bien, Jesús aprobó esa actitud de ellos para con el Señor Jesús, ¿no? Pedro, los que están ahí, Pedro, Jacobo y Santiago, que es el mismo, y Juan, y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos brillantes como la luz. Ya no se le podía ver, nadie puede ver el sol, no, no, no. Uno trata de ver el sol y automáticamente los ojos se cierran porque dañaría sus ojos. En realidad, si uno mira el sol, se va a volver ciego porque se va a quemar no sé, la retina creo es la que se quemaría si uno mira directo el sol. Entonces, el rostro del Señor Jesús se puso como el sol y sus vestidos brillantes como la luz. Les mostró un poco de su gloria y aparte de eso, era de parte de Dios, para manifestarles que fuesen testigos del reino de Dios. No, no a cualquier testigo, no a cualquier persona de la nación de Israel, sino a sus discípulos escogidos, testigos fieles de su palabra. Y a estos testigos fieles los lleva a un monte alto y les muestra un poquito de su gloria divina. Y como testigos adicionales aparecen dos varones de Dios que desde los tiempos antiguos fueron los que trajeron el propósito de Dios a este mundo. Y ellos fueron Moisés en primer lugar. Consideraba el pueblo de Israel que Moisés era la persona que representaba todo el aspecto de la ley, empezando de Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, toda la primera parte de la Biblia. Ellos decían que Moisés personificaba todo ese inicio de la Biblia y sobre todo la ley de Dios a Israel. Después de Moisés viene la época de los profetas y Elías es el representante, digamos así, de toda la época de los profetas. Y por eso es que aparece Elías, por eso aparecen los dos, testigos de parte de Dios, testigos de la Biblia entregada por Dios desde la antigüedad. Y estos dos personajes, Moisés y Elías, representaban el Antiguo Testamento, testigos junto con los apóstoles de la gloria del Señor Jesús. Ahora seguimos leyendo versículo 4. Y respondiendo Pedro dijo a Jesús, Señor, bien es que nos quedemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 cabañas, para ti una y para Moisés otra y para Elías otra. Estando aún hablando él, he aquí una nube de luz que los cubrió, y he aquí una voz de la nube que dijo, Este es mi Hijo amado, en el cual tomo contentamiento, a él oíd. Y oyendo esto los discípulos cayeron sobre sus rostros y temieron en gran manera. Entonces Jesús llegando les tocó y dijo, levantaos y no temáis. Y alzando ellos sus ojos, a nadie vieron, sino a solo Jesús. Ahora, en medio de esta escena, que es una escena de Dios mismo, es como si Dios por un momento les hiciera entrar al cielo a ellos tres, ¿no? Incluyendo también a Moisés y Elías, pero Moisés y Elías ya estaban en la presencia de Dios y son traídos de la presencia de Dios. Moisés y Elías son traídos por un momento ante estos apóstoles para ser testigos de una manifestación de la gloria de Dios.
una prueba divina, no solamente por la escena que vieron el Señor Jesús resplandeciendo como el sol, sino también por la voz oída del cielo, la voz del Padre y la voz de Dios, del Padre, desde el cielo, que decía, este es mi Hijo amado, en quien tomo contentamiento. A él oíd, a mi Hijo amado. Ahora viene una nube, en ese momento Pedro, que siempre era muy, muy impulsivo, después maduró Pedro. Después de años enteros, Pedro maduró. Ya no era ese discípulo tan impulsivo, el primero que dijo, todos estos, los 11 que están aquí, te van a negar. Yo soy el único que no te voy a negar. Y a las pocas horas, él fue el primero en negarle. Entonces aprendió, maduró. Y una de las cosas que aprendió es a callarse la boca un poco. Y eso es lo que muchos necesitamos aprender. Yo también he tenido que aprenderlo. Y lo he aprendido en la Biblia, a callar la boca. Y como dicen los chinos, ¿no? Tú callado boca, dicen los chinos. Dios también dice, tú callado boca. Cuando viene un vecino a buscarte discusión, a buscarte pelea, tú callado boca. Y no respondas, no discutas, no pelees, quédate callada la boca. Y Dios te va a proteger de muchas cosas con la boca callada. Dios nos da sabiduría para aprender eso, ¿no? Pero Pedro no sabía estar callado boca, sino que él ahí mismo, lleno de impulsividad, ¿qué es lo que dice? Versículo 4. Y respondiendo Pedro dijo a Jesús, Señor, bien es que nos quedemos aquí. Y le dice, vamos a hacer 3 cabañas, una para ti, otra cabaña para Elías, otra cabaña para Moisés. Y aquí nos vamos a quedar, vamos a hacer un campamento aquí. Estaremos 2, 3 días de campamento aquí, cada uno con su cabañita, ¿no? Tú en una y Moisés y Elías también. Pero no sabía lo que, en el otro evangelio, un pasaje paralelo dice, no, no sabiendo lo que decían. Pero cuando Pedro estaba hablando, una nube de luz, he aquí una nube de luz que los cubrió. Ahora, las nubes no son de luz, las nubes son medio oscuras y por eso es que las nubes protegen del sol más bien, ¿no? Y hay mucho sol y hay nube, entonces la luz, la nube nos protege del demasiado sol. Pero este es al revés, una nube de luz. ¿Cómo puede ser esto, no? Una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz de la nube, la presencia de Dios el Padre, testificando acerca de su Hijo Jesucristo. Y todo esto, como digo, era parte del testimonio de Dios. Dios el Padre testificando acerca de su Hijo Jesucristo, dando un testimonio fiel, irrefutable de la persona de su Hijo Jesucristo. Y oyendo esto, los discípulos cayeron sobre sus rostros y temieron en gran manera. Temieron en gran manera por la presencia de Dios con ellos. Entonces Jesús llegando les tocó y dijo, levantaos y no temáis. Y alzando ellos sus ojos, a nadie vieron, sino a solo Jesús. Fue fue muy breve esta transfiguración del Señor Jesús. Pero Pedro pensaba que iba a durar, ¿no? Y quería hacer un campamento ahí, una cabañita para cada uno. Versículo 9. Y como descendieron del monte, les mandó Jesús diciendo, no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Les mandó así, que no contasen a nadie, ni a sus otros compañeros, los otros apóstoles. Jesús le dijo, a nadie cuenten esta visión hasta que yo haya resucitado de los muertos, recién allí. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es menester que Elías venga primero?
porque esa profecía está en el libro de Malaquías. Ahí está esa profecía. Y en Malaquías, las últimas palabras del Antiguo Testamento dice, he aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Entonces ellos le preguntan a Jesús, aquí se presentó Elías en este momento. Entonces, ¿por qué los escribas dicen que Elías vendrá antes que venga el Mesías? ¿Por qué? Y respondiendo Jesús les dijo, a la verdad, Elías vendrá primero y restituirá todas las cosas. Mas os digo que ya vino Elías y no le conocieron. Antes hicieron en él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Los discípulos entonces entendieron que les hablaba de Juan el Bautista. Y es que la Biblia es así, es especialísima la palabra de Dios. Una de las características que hay en la Biblia es en los escritos proféticos, siempre o casi siempre hay una referencia doble, ¿no? Hay una doble referencia y ahí podemos ir un momentito al libro de Malaquías, un poquito atrás nomás de Mateo, un poquitito atrás de Mateo está Malaquías, último libro del Antiguo Testamento. Malaquías capítulo 4. Malaquías capítulo 4 y versículo 4. Entonces, estas son las últimas palabras de Dios en el Antiguo Testamento. Y después de Malaquías, como siempre se dice, hay el silencio de Dios, un silencio de 400 años. Después de Malaquías, transcurrieron 400 años hasta que vino el Señor Jesús al mundo. Y en esos 400 años Dios guardó silencio, ya no habló. Y por eso esto es lo último que Dios le dice a Israel antes de que haya ese periodo grande, ¿no? Antes de venir Cristo al mundo. Entonces, capítulo 4 y versículo 4. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y derechos sobre todo Israel. Le hace recordar Dios a su pueblo santo Israel. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo. Versículo 5. He aquí que yo os envío a Elías el profeta, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él convertirá el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres, porque yo no venga y hiera la tierra con destrucción. Y esa es la pregunta que hace Pedro, ¿no? Y los discípulos. Y entonces, ¿cómo es que los escribas dicen que es necesario que Elías venga primero antes que venga el Mesías? Y se refieren a este versículo. Aquí yo os envío a Elías el profeta. Y entonces la explicación está en esto, que como decía hace un instante, hay dobles referencias, se le llama el doble cumplimiento de las profecías de la Biblia. Casi siempre las profecías de la Biblia tienen doble cumplimiento, un cumplimiento cercano y un cumplimiento lejano. Por ejemplo, esta famosa profecía del nacimiento de Jesús, ¿no? Está en Isaías. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Esa profecía es referida, por supuesto, a la Virgen María y el nacimiento del Salvador por parte de María. Pero tuvo dos cumplimientos, que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. El primer cumplimiento era en los días de Isaías. Y allí nomás, después de poco tiempo que Isaías dio la profecía, esa profecía se cumplió.
y eso fue el cumplimiento cercano. Y Dios le dijo, he aquí que el Señor os dará señal. Y antes que el niño, el hijo de esta virgen, antes que el niño sepa decir, Padre mío y Madre mía, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. Entonces, el primer cumplimiento fue con esta virgen que tuvo un hijo y que fue señal a los reyes de Israel. Y se cumplió en 2 o 3 años nada más esa profecía, cumplimiento cercano, ¿ve? Y como vuelvo a decir, muchas de las profecías, muchas tienen doble cumplimiento. En el caso de esta profecía que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, el cumplimiento lejano en el tiempo de Isaías, muy cerca allí en el tiempo. Y el segundo cumplimiento es con el Señor Jesús. Ahí sí, 700 años después de Isaías, que la Virgen concebirá, la Virgen María concebirá y dará a luz un hijo, llamará su nombre Emmanuel. ¿Ve? Entonces, doble cumplimiento y muchas profecías así. En este caso también estamos en Malaquías 4 y versículo 5. Doble cumplimiento. He aquí que yo os envío a Elías el profeta antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él convertirá el corazón de los padres a los hijos, etcétera. Y Jesús le responde la pregunta a Pedro y a ellos, diciéndoles, ya vino Elías, ya vino Elías, y hicieron con él todo lo que quisieron. Entonces ellos entendieron que Elías era Juan el Bautista. Entonces el cumplimiento cercano, el primer cumplimiento de Elías era referido a Juan el Bautista. Y había muchas semejanzas entre Elías y Juan el Bautista. Los profetas tenían como distintivo especial. Uno de esos distintivos era los consagrados a Dios, le llamaban los nazareos. El que se consagraba a Dios durante el tiempo de su consagración se dejaba crecer el cabello, lo cual era antinatural, porque el hombre no se debe dejar crecer el cabello, pero el nazareo, el que se consagraba a Dios, digamos, se consagró a Dios 5 años, entonces se dejaba crecer el cabello y no se lo cortaba durante 5 años. Por eso es que Sansón estaba consagrado a Dios y no se cortaba el cabello, y ahí estaba el secreto de su fuerza también, ¿no? Entonces los profetas tenían una señal especial que la gente los distinguía, el nazareo de pelo largo. Y otra era, el profeta Elías se vestía de piel de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Una vestimenta muy diferente de todos, en realidad medio, medio raro de vestirse así, pero así se vestía el profeta Elías y estaba vestido de cuero de camello y tenía un cinto de lomo alrededor, un cinto alrededor de sus lomos. Igualito a Elías se vestía Juan el Bautista. Ahora Elías pasó varios años de su vida en los desiertos y Juan el Bautista pasó la mayor parte de su vida en el desierto. Y Elías no tenía que comer, Dios lo alimentó milagrosamente. Juan el Bautista apenas comía langostas y miel montés y vivía dedicado a Dios en el desierto. Entonces, por eso los discípulos entendieron, como dice Malaquías, que antes del Mesías vendrá Elías el profeta, entendieron, ya, Jesús está diciendo que el que vino antes del Salvador era Juan el Bautista. Entendieron. El primer cumplimiento de esta profecía fue Juan el Bautista. Y dice, él convertirá el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres. Así fue la predicación de Juan el Bautista y predicaba en el desierto de Judea, al lado del mar, al lado del río Jordán, para bautizar. Y su predicación no era una predicación suavecita para tener contentos a los oyentes, como es muchas veces la predicación del día de hoy.
Los predicadores predican, a ver, ¿qué le gusta escuchar a los oyentes? Ya, esto hay que predicarle. Lo que le gusta a la gente oír, eso vamos a predicar. Y en lugar de ser la sal de la tierra, la predicación viene a ser el azúcar del mundo, no la sal. En lugar de causar una transformación con la sal de la palabra de Dios, predican un mensaje que endulce a las personas. Pero cuando la palabra de Dios se predica verdaderamente, eso tiene un sabor espiritual grande, que el Señor Jesús lo compara con la sal también, ¿no? Y Juan el Bautista no tenía un mensaje suave, pero la multitud lo seguía para arrepentirse. Y cuando venían los líderes de Israel, los jefes religiosos, les dijo, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Era una predicación terriblemente fuerte de parte de Dios. Perdón, y por eso dice ahí, ¿no? Él convertirá el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres, porque yo no venga y hiera la tierra con destrucción. Primer cumplimiento, Juan el Bautista antes de que se manifieste el Salvador Cristo Jesús, porque así fue. Predicó Juan el Bautista preparando el campo espiritual para la llegada del Mesías. El segundo cumplimiento de Elías será en el tiempo de la tribulación. Y allí estará Elías mismo, ya no Juan el Bautista. Elías mismo vendrá a predicar en los días de la tribulación. Antes que venga, dice aquí, el día de Jehová grande y terrible, vendrá Elías en el tiempo de la tribulación. De manera que son dos cumplimientos, ¿ve? El primer Elías, Juan el Bautista, y el segundo cumplimiento, él mismo en persona, Elías. Ahora volvamos entonces a Mateo capítulo 17. Seguimos ahí en el versículo 13. Los discípulos entonces entendieron que les hablaba de Juan el Bautista. Y como ellos llegaron a la multitud, vino a él un hombre hincándosele de rodillas y diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece malamente, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y le he presentado a tus discípulos y no le han podido sanar. Y respondiendo Jesús dijo, Oh generación infiel y perversa, ¿hasta cuándo tengo de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os tengo de sufrir? Traédmele acá. Y reprendió Jesús al demonio y salió de él, y el mozo fue sano desde aquella hora. Entonces, llegándose los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no le pudimos echar fuera? Y Jesús les dijo, por vuestra infidelidad, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Mas este género de demonios no sale sino por oración y ayuno. Ahora encontramos aquí una lección bastante grande para nosotros, porque cuando el Señor Jesús reprende, no está reprendiendo al padre del chico enfermo, del chico endemoniado, ¿no? No lo reprende al papá, ni al muchacho endemoniado, tampoco. ¿A quién está reprendiendo? ¿Ah? A los apóstoles los está reprendiendo y les llama a los apóstoles. ¿Cómo les llama? Oh generación
infiel y perversa. Ahora miren, aquí podemos ver un ejemplo muy especial de la exactitud que tiene la versión que usamos, que es la versión de 1865. ¿Por qué? Porque a diferencia de otras versiones, está con mucha exactitud la palabra infiel y no está la palabra incrédula. El Señor Jesús aplica la palabra incrédulo al hombre perdido que no ha creído en Cristo. Por eso el Señor Jesús dice, ¿no? El que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que al Hijo es incrédulo no verá la vida, sino que la ira de Dios queda sobre él. Y el Señor Jesús aplica la palabra incrédulo al hombre perdido, al hombre sin Cristo, le llama incrédulo, mas al que al Hijo es incrédulo, no verá la vida. Pero no le llama incrédulo al que es un hijo de Dios, sino el Señor Jesús usa otra palabra, infiel. Ahora, en el transcurso de muchos años, algunas palabras, que son pocas estas, pero algunas palabras han variado un poco en su significado. Entonces nosotros le llamamos infiel mayormente a un hombre adúltero, ¿no? El infiel. O también al que no tuvo fidelidad y traicionó a alguien, bueno, infiel. Pero en ese tiempo es fácil entender. Infiel quería decir que no tenía fe. Y por eso cuando ellos le preguntan por qué no le pudimos sacar a este demonio, Jesús le dice por vuestra infidelidad, es decir, por vuestra falta de fe. ¿Ve? Pero veamos esa exactitud de la Biblia 1865. Le llama incrédulo al hombre perdido, pero al que es hijo de Dios no le llama incrédulo, sino le llama infiel y le dice, tú no tienes fe en el Señor. Te falta poner tu fe verdaderamente. Y el creyente puede decir, yo ya he puesto mi fe en Cristo. Efectivamente, es cierto. Por eso es que Jesús no le llama incrédulo, sino le llama infiel. ¿Ve? Bien ilustrativo este ejemplo. Muchas veces he pensado yo personalmente en estas palabras del Señor Jesús, hermanos. Y todo el tiempo estas palabras de Jesús impactan mi corazón y mi vida, porque nos está enseñando a tener una fe grande en el Señor Jesús. Y lo que Él les reprende no es porque sean desobedientes, sino porque no tienen fe en Él. En otros momentos le llama hombres de poca fe, cuando Pedro, el apóstol, siempre tan impulsivo, ¿no? Viene Jesús en medio de la noche, caminando sobre el mar de Galilea, viene Jesús. No sé a qué velocidad, rápido seguro, ¿no? Pero caminaba él sobre las olas del mar de Galilea. Y en medio de la oscuridad, Pedro grita, es el Señor. Y él dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas así como tú. Y Jesús le dice, ven. Y Pedro va a ponerse a caminar sobre el mar y camina sobre el mar. Y está caminando, flotando en el agua, caminando sobre el agua sin problemas. Pero de repente mira abajo y quita sus ojos del Señor Jesús que está allá al frente, deja de mirar a Jesús y mira el peligro del agua y se hunde. Ya estaba caminando en el mar, pero quitó sus ojos de Jesús y puso sus ojos en el peligro y se hundió. Perdió la fe. Y entonces viene Jesús y lo saca. Y le dice Jesús a Pedro, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe.
¿Por qué dudaste? Si ya estabas caminando en el agua, ¿por qué dudaste? Y eso es lo que quiere decir Jesús a los discípulos ahora, ¿no? Viene un padre de familia con su hijo que tenía un espíritu demoníaco que lo atormentaba y caía en el fuego, en el agua. Entonces él le dice, quejándose al Señor Jesús, lo traje a sus discípulos, pero no lo han podido sanar. Jesús los reprende y les dice, oh generación infiel y perversa. Ahora, ¿por qué el Señor Jesús a sus propios discípulos, a sus propios apóstoles, les dice perversos? Porque la falta de fe en Dios es una de las cosas que más desagrada a Dios. En Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. La falta de fe es muy, muy desagradable ante Dios. Y Jesús les está diciendo a ellos, a los 12 apóstoles, infieles, o sea, que no tienen fe suficiente en el Señor. No le dice incrédulos, ¿ah? Por eso hemos explicado, ¿no? No les llama incrédulos, porque ellos ya habían puesto su fe para ser salvos en Jesús. Pero los dice infieles, hombres de poca fe, hombres de poca fe. Y agrega diciéndoles perversos. Es decir, el Señor Jesús a la falta de fe le está llamando perversidad, a la falta de fe. Qué grande enseñanza para nosotros es esto, realmente. Y si queremos agradar a Dios verdaderamente, pongamos una fe grande en nuestro Dios. Confiemos en Él con todo nuestro corazón. Confiemos en Dios como un niño pequeñito puede confiar en sus padres. Un niñito de 1 añito, 2 añitos, siempre confía en papá y mamá. Jamás va a dudar de que le harán daño sus padres. Ustedes han tenido hijos, ¿no es cierto? Casi todos, mi esposa y yo también. Entonces hemos conocido la fe de un niñito, de un bebito. El niñito confía ciegamente en papá y mamá. Nunca va a dudar de ellos. ¿Y nosotros por qué dudamos de Dios? No confiamos en papá. Y por eso Jesús les reprende duramente. Oh generación. Vamos a leerlo otra vez ahí, ¿no? 16 y 17. Y le he presentado a tus discípulos y no le han podido sanar. Y respondiendo Jesús dijo, oh generación infiel y perversa, ¿hasta cuándo tengo de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os tengo de sufrir? ¿Hasta cuándo ustedes los 12? ¿Hasta cuándo los voy a aguantar por su falta de fe? Y dice, traédmelo acá. Y él reprende al demonio y lo saca, ¿no? Luego ellos le preguntan. Entonces, llegándose los discípulos a Jesús aparte, dijeron, bueno, ya les había llamado la atención tan duro, ahora le preguntan, ¿no? ¿Por qué nosotros no le pudimos echar fuera? Y Jesús les dijo, por vuestra infidelidad. Es decir, por vuestra falta de fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará, y nada os será imposible. Mas este género de demonios no sale sino por oración y ayuno. La oración producirá mayor fe. La oración multiplicará nuestra fe. Por eso les dice Jesús, este género de demonio es tan difícil que la única manera es por oración y por ayuno. Y al orar, al ayunar,
nuestra fe crecerá. Por eso es que, hermanos, hemos convocado de esta manera para venir a orar cada domingo antes del culto, porque la misma oración hará crecer nuestra fe, hará multiplicar nuestra fe. Esperemos cosas grandes de Dios. Esperemos de Dios que este local no sea suficiente, que quede demasiado chiquito ese local. ¿Para qué? Para que Dios nos permita tener otro local más grande. Para eso, esperemos cosas grandes de Dios. Y si no sabemos esperar cosas grandes de Dios, somos infieles. Y ya sabe usted a quién le llama infiel el Señor, ¿no? A un creyente, a un hijo de Dios, hombre de poca fe, mujer de poca fe. Hijo de Dios, sí, salvo por la sangre de Cristo, sí, pero no sabe depositar su fe en el poder de Dios. Y el Señor Jesús, completamente molesto, les dice, ¿hasta cuándo les voy a soportar a ustedes? ¿Hasta cuándo no aprenderán a confiar en Dios? Pero la oración les indica, ¿no? Solamente con oración y con ayuno. No hemos hecho ayuno en los últimos años, ¿verdad? En algún momento lo, lo estaremos haciendo, pero vamos poco a poco, ¿no es cierto? Con lo que estamos aprendiendo a hacer, sigamos viniendo como hoy día. Qué maravilloso es esto. Venir al culto una hora antes, postrarnos ante Dios, suplicar la bendición de Dios, no para que nos dé dinero, para que nos dé cosas grandes, no, para suplicar por las personas perdidas que están alrededor de nosotros. Para eso queremos pedir a Dios. Que Dios bendiga esta iglesia con hijos espirituales. ¿Dónde está la bendición de una pareja que se casa? ¿Dónde está la bendición? ¿En una casa nueva? ¿En un carro nuevo? No, en los hijos que Dios les da. Esa es la bendición de Dios para una pareja de recién casados, en los hijos, y no hay más precioso que Dios nos dé hijos, ¿no? ¿Dónde está la bendición de una iglesia? Que Dios nos dé hijos espirituales para hablarles de Cristo, para disipularles a estos nuevos creyentes. Eso es la más grande bendición que Dios puede dar a una iglesia, hijos espirituales. Vamos a orar. Oh Señor Padre Celestial, ponemos en tus santas manos este propósito de obedecer tu voz, de seguir tu santa voluntad, de tener una vida ferviente de oración, de venir cada domingo como fue hoy día, antes del culto, para poder orar, Señor. Tú harás cosas grandes en medio de esta iglesia tuya. Tú nos bendecirás con la más grande bendición que puede haber, con otros hijos espirituales. Igual que una familia es bendecida con los niñitos que nacen. Padre Celestial, escucha nuestra oración. Aumenta nuestra fe, Señor, por medio de la misma oración. Multiplica nuestra fe, Padre Santo, porque eso encontramos en tu palabra. Hombres de poca fe, ¿hasta cuándo les voy a soportar? Porque no aprenden a confiar en Dios. Pero queremos aprender, Señor. Aumenta nuestra fe, te suplicamos. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Hermanos, le rogamos ponerse de pie para el último himno.